Perfecto, ahora sí, iniciamos este conversatorio de la 1 de la tarde con ambas Carlas, Carla Esterloff por un lado y Carla Pravisani por el otro. Para presentarlas me voy a referir a Carla Esterloff. Ella es escritora, además psicóloga y docente, autora de Especies Menores en el 2011, La respiración de las cosas en el 2013, La mordiente en el 2014, que le valió el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la rama de cuento. Ha obtenido distintas distinciones. El primer lugar del Premio Centroamericano de Cuento de la Asociación Costarricense de Escritoras, la mención de honor en ese mismo certamen y el primer premio del concurso de la editorial Costa Rica, además del premio del cuento Áncora en el 2014. Comparte su vida felizmente con un hombre, 7 perros y 3 gatos. Gracias por estar con nosotras, Carla. No, muchísimas gracias a vos por la invitación, a Abecedaria Editoras y a Carlita Travisani por acompañarme también. Perfecto. Y ahora les hablamos de Carla, que también es consultora, además de escritora, en estrategia y creatividad. Publica los libros Y el último apagó la luz, de Perro Azul en el 2004, Apocalipsis íntimo, también en Perro Azul en el 2010, La piel no miente en el 2012, Patria de carne en el 2015, Las hienas del miedo en el 2016 y La paloma de Tesla en el 2018. Realizó el máster en creación literaria de la Universidad de Pompeu y el posgrado en literatura digital por la Universidad de Barcelona. En el 2012 recibe el Premio Nacional Aquileo J. Echeverría en la rama de cuento. Actualmente dirige la Casa de Escritura donde se realizan talleres online de escritura creativa y aquí tengo su última novela premiada, muy bien titulada Mierda. Les cedo el espacio a ambas para que nos cuenten absolutamente todas sus ocurrencias. Bueno, muchísimas gracias, María del Mar, y también a Abecedaria Editoras por esta convocatoria tan divertida de juntarse con una amiga a hablar, y eso es lo que, pues, supongo que vamos a hacer. Es vacilón porque hace rato que no veo a Carla, entonces es como, o sea, una conversación que tiene este doble lugar, ¿no? De algo privado y a la vez público. Vamos a tratar de pensar un poco qué es lo que decimos para no develar muchas intimidades en nuestras conversaciones. De hecho, Carlita, la última vez que nos hicimos una cita para vernos, no sé si te acordás, fue antes de que empezara toda esta locura de la pandemia. Yo creo que sí, Y sí, fue antitos, o sea, desde marzo. O sea, ya tenemos un sí. ratillo de no vernos. Entonces, qué dicha, pues, poderte ver, aunque sea así. Para mí es un honor que seas vos, porque además de mi amiga, pues sos una escritora que yo realmente admiro mucho. Creo que sos una mujer sumamente inteligente, brillante, interesante, por todo lo polifacética que sos. Entonces, pues, agradezco el momento también. Yo también, Carlita, a mí también me hace mucha ilusión hablar con vos. Claro, ya me estoy poniendo un poco nerviosa, ya no sé de qué vamos a hablar. Pero bueno, arranquemos pensando por dónde podemos arrancar esta conversación, quizás retomando, como estamos siendo de una forma observadas. Bueno, eso es un poco la idea, ¿no? Espero, por ahí no estamos siendo observadas por nadie. No, que nos acordemos que estamos siendo observadas, porque después decimos algo Exacto, que no exacto, se más bien, debería decir. sí. Eh, no sé, podemos empezar hablando de nosotras como en el quehacer de escritoras, ¿no? Ya que estamos en esta fecha conmemorativa de escritoras. ¿Qué pensaste hoy con respecto al Día de la Escritora? ¿Qué te hizo pensar eso, Carla? Vieras que precisamente mucha gente me ha mandado como felicidades, ¿verdad? Es como extraño que tengamos un día aparte, ¿verdad? Uh-huh. Entonces hay que preguntarse, bueno, es extraño, pero es necesario, no sé, es necesario.
nos lleva como a otro tipo de discusiones, ¿verdad? Es necesario estos espacios diferenciados o seguros o acciones positivas para realmente visibilizarnos. Yo diría que sí, no sé qué pensás vos. Sí, yo creo que es una especie de golpe de mesa, así lo siento, que todos estos espacios, que toda esta visibilización que estamos teniendo y que de repente ahora somos trending topic, ¿no? O sea, las mujeres, la literatura, las Estamos mujeres, de ay, moda. estamos de moda, pero bueno, hey, qué bien, o sea, es un poco la frase de esta jueza que acaba de fallecer, no me recuerdo el nombre, cuando le preguntaron cuántas juezas tendría que haber en Estados Unidos, y dijo, pues 9, ¿no? O sea, pensando que iba a decir la mitad, y no, es como vamos por todo, ¿no? O sea, esa mirada me parece que es ponerla en el lugar de la justicia, porque siempre es como ocupando los espacios que nos dejan, y creo que este tipo de eventos, este tipo de lugares, como ya entrar a otro lugar, a otra categoría de la conversación. Así lo vivo, porque de repente uno va a cualquier librería en este momento, a cualquier lugar donde recuerdo incluso ir a Argentina, que yo cada tanto voy y voy a comprar literatura de los argentinos, de que se está escribiendo, y me traigo. Y pues eso toda la vida lo he hecho, cada vez que viajo voy y compro libros. Y claro, y hay como una especie también de status quo que te va de una manera infectando, ¿no? O sea, iba y bueno, y compraba a los hombres porque era lo que estaba ahí para comprar. O sea, nunca, tampoco me lo pregunté demasiado. Ujú, Y de repente ahora voy y hay un montón de mujeres. Y entonces claro. leo mujeres, ¿no? O sea, y eso creo que hay un hábito también que ha ido mutando, y de repente ahora hay un montón de oferta de mujeres. O sea, que de repente hay algunas que escriben pésimo, sí, hay otras que escriben extraordinario, o sea, hay de todo, como los hombres, como ha sido toda la vida con los hombres, ¿no? O sea, entonces creo es que estos espacios son los justos, creo, así lo vivo. Sí, ya ves que estamos también estrenando Premio Nobel Mujer, ¿verdad? Y como Sí, decías vos, pues están abriendo estos espacios, qué dicha, porque las mujeres siempre hemos estado aquí, siempre hemos estado escribiendo, siempre estamos hablando. Lo que pasa es que los temas tal vez se han reducido a que son temas de mujeres o escritura de mujeres, y al final de cuentas es literatura, ¿verdad? Entonces apropiarse de este espacio de la literatura yo creo que sí es necesario. Puede ser moda, pero bueno, qué dicha que ahora todos somos feministas y que de alguna sí, forma, sí, de verdad, que de alguna forma se genere por lo menos conversación sobre el tema. Es interesante porque hace unos años yo no me imaginaba ver a personas, algunos escritores, por ejemplo, refiriéndose al asunto o por lo menos regulándose en ciertos comentarios o en el tiempo que utilizan la palabra, ¿verdad? A la hora de un conversatorio, ya lo están, algunos lo están logrando. Creo que sí ha valido la sí, pena esta reflexión que se ha hecho tan políticamente correcta también. sí, no, y además porque incluso, no sé, yo lo vivo como también como un gran cambio en mí, más allá de los hombres. O sea, me refiero a que es como que uno ya estaba acostumbrada a lidiar con cierta indiferencia, ¿no? O sea, de repente, pues la vida era así, había como que yo, además como soy comunicadora, siempre he trabajado en ambientes muy masculinos, y, Ujú. y hay también una forma que, digamos, como que ya tenía mi forma de funcionar en esos ambientes, ¿no? Y de repente eh, eh, cambia, o sea, como me refiero a ciertas, o sea, como que uno hace hasta una forma de como de setearte, ¿no? O sea, de setting, o sea, de cambiar, bueno, ahora tengo que entrar a esta lógica, y operar desde una lógica masculina en ambientes masculinos. Entonces, cambiar ese setting de repente es como, ah, mira, ya ahora sí tengo mi espacio, o sea, es como que corre un poco más de aire, ¿no? O sea, desde este qué hacer, porque en realidad también hoy pensaba en las mujeres que han sido
grandes referentes artistas, ¿no? O sea, pensaba no solamente en escritoras, sino también en música, en artistas de la música o en fotógrafas y también obviamente pensaba en hombres, porque en mi mito de origen como escritora está llena de hombres y eso ya es constitutivo en mi escritura, no es que va a cambiar de alguna manera, ¿no? Entonces, esas son como cosas que hoy pensé en la mañana, pensando en estas mujeres y también en cómo es que caemos ahora ya. ¿Cuánto tenés vos de escribir? ¿Cuánto llevas ya de ¿De dedicarte a la escribir en qué escritura? sentido? Desde que Desde me asumirte, alfabetizaron. no, me refiero a asumirte como escritora, desde esa escritura. Em, Vieras que, bueno, no sé, no sé si cuál fue como la graduación, ¿verdad? Pero yo nunca lo he vivido como, o sea, ni me he dado cuenta cómo ha pasado, la verdad. Entonces, Pero en ningún momento te dijiste, bueno, o sea, sí, yo quiero ser escritora o sí, yo quiero... sí, pero Ajá. desde Ah, chiquitita, o sea, desde pequeña, fue como una cuestión como muy orgánica en la que cuando me presentaron las letras y aprendí a leer, aprendí muy, muy chiquita, entonces yo devoraba libros y también escribía y eso siempre ha sido como lo que me ha suscitado la lectura, escribir, entonces era como leía, escribía, siempre, de hecho no me planteé en algún momento cuando iba a elegir la carrera en la universidad, nunca dije voy a estudiar letras, porque para mí era como muy del día a día. Yo llevaba cuadernos desde chiquitita, desde jovencita en el colegio. Y yo pienso que tal vez es como el momento ahí decisivo fue cuando me publicaron, que cuando me publicaron, entonces yo dije, ah, mira, entonces sí hay gente que quiere leer lo que yo escribo, ¿verdad? Como que ese fue el momento en el que como que caí, pero yo pienso que eso es como ya otra cosa, que es como darte cuenta del rol social de ser escritora, claro, pero si diferente. acaso hace sí 15 años tal vez. Pero ahora que hablas esto de la mitología de tu escritura, me gustaría conocerla. Contanos desde cómo, desde cuándo te enamoraste de esto y cuándo te deslumbró la literatura o cómo llegaste a esto. Porque Tuve sos de muchas... carrera, un montón de carreras, perdona, porque es que eso también es interesante. Sos Bueno, y vos también, publicista, Carla. sos Vos también, periodista. Carlita. Publicista, periodista, maestra, bueno, profesora de talleres, ahora estás estudiando psicología, te conozco aficionada a temas transpersonales, energéticos y todas estas varas, entonces, bueno, por eso está interesante, pero bueno, ¿cómo haces para sintonizarte y escribir y poder, no sé si conjugarte o dividirte o cómo haces? Bueno, eso es algo que Carla y yo compartimos, la afición por hacer carreras, hacer varias carreras, porque Carla también es bibliotecóloga, psicóloga, estudiaste maestría en profesorado de gente, adultos mayores, es lo que sacaste. Sí, andragogía, Ajá, 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 y también ahora somos aficionadas al tarot, pero eso no hemos también. conversado, vamos a hablar ahora. Ah. ¿Qué te iba a decir? ¿Cómo arranqué yo a escribir? ¿O desde dónde? Es vacilón porque cuando uno piensa en esas primeras lecturas, una de mis grandes pasiones cuando empecé a leer fue un escritor que escribía thrillers médicos, que se llama, yo creo que todavía está vivo, Robin Cook. Escribió un libro que se llamaba Coma, que está en la biblioteca de mi... Leí la primera novela la encontré porque estaba en la biblioteca de mis padres. Y fue tal la fascinación de ese escritor que escribía thrillers, básicamente, o sea, pero encajaban, digamos, dentro del thriller médico, que era todo un tema. Y empecé a leer esos y me volví bien adicta a esos, es como, digamos, entonces me leí, no sé, todas las novelas que escribió, me las iba leyendo, entonces entré por esa puerta a la literatura y después también leía, en esa época también leía poesía de Alfonsina Storni,
así adolescente. Y bueno, y no me acuerdo qué más leía, pero por ahí algunas cosas escolares o qué sé yo, pero por ahí empecé, recuerdo así como con cierta fascinación, con esas ganas como de estar leyendo y que como ahora uno lo vive, quizá las series, ¿no? O sea, esas ganas de, uy, me voy a sentar a leer esto y que nadie me joda, o sea, así lo vivía, ¿no? Con esa intensidad. Entonces, primero tuve esa idea, la idea de ser esa escritora que escribía esos bestsellers. Entonces, tengo una anécdota muy graciosa que yo estoy, digamos, en ese momento había una máquina de escribir en la casa, que mi papá escribía máquina, y entonces yo digo, yo voy a hacer un bestseller. O sea, no sabía ni siquiera mucho lo que significaba la palabra bestseller. Pero entonces me siento yo con mi máquina de escribir, como pongo la hoja, o sea, me hago toda la pantomima de escribir un bestseller, ¿no? O sea, y me siento yo. Y en ese momento entra mi hermano que vino a buscar no sé qué a la habitación. Yo llevaba como 2 líneas y me sentí tan interrumpida en mi ¿cómo se llama? En mi inspiración, tan ultrajada, que fue como que a partir de ese momento, de esa interrupción, ya no pude escribir más el bestseller y quedó como en medio párrafo. Y entonces me levanté a putearlo, lo saqué a patadas de la habitación y ahí terminó mi carrera de escritora de bestseller, con la interrupción de mi hermano. Y bueno, y entonces después, esa fue como una especie de auto-show, porque en realidad era como algo para mí, o sea, nadie estaba ni esperando mi bestseller, ni esperando, o sea, esa idea de escritora era como muy privada. Y después se fue borrando esa idea, o sea, después simplemente desapareció mi vida. Y volvió a caer en ella ya cuando estaba en la universidad y tuve una profesora, yo estaba estudiando en ese momento comunicación, y ahí caí con una profesora que venía de letras y nos hacía hacer muchos ejercicios literarios, y ahí otra vez dije, mira, esta hora sí me gustaba. Fue como un recordatorio. Ajá. Y ahí nuevamente empecé como a jugar, a escribir, me metí en un taller de literatura, digamos, en Buenos Aires. En ese momento todavía, nosotros tenemos estas escuelas de talleres literarios. Entonces ahí empecé a asistir a un taller y ahí como una cosa llevó a la otra y se fueron encadenando las intenciones. Pero un poquito por ahí fue. ¿Y en tu caso? Mira, yo también tengo anécdotas así en la adolescencia. Yo era, en casa no había libros. Mi papá y mi mamá, bueno, ellos estaban divorciados, pero en casa no había libros. Lo que habían era almanaques mundiales. Entonces yo agarraba los almanaques mundiales y igual los devoraba, escribía sobre ellos, un poquito lo que hago ahorita cuando hago collage, hago algún intento de algo plástico, ¿verdad? Escribíamos, rodábamos las hojas, mi hermano y yo. Y después, para mí la fiesta era cuando me compraban la lista de útiles, porque en la lista de útiles venían todas las obras literarias de español y Carla se las leía en vacaciones. Entonces no esperaba ni siquiera entrar, me las leía antes con todos los libros de texto, de esos de lecturas independientes de aquel tiempo, y me los leía antes, o en el colegio, pues me gustaba tanto escribir que mis compañeros me pedían que le hiciera como en forma de joda, de chota a otro, que le hiciera odas. Entonces yo me acuerdo escribirle odas a Rufers, un compañero mío que se llamaba Rufers. Entonces, Rufers, no sé qué, y los otros cagados de risa, ¿verdad? Y entonces era como juego, como una cuestión de que yo sabía que me gustaba, pero igual nunca me lo planteé como una forma de vida, ¿verdad? De hecho, después salí del cole, estudié arquitectura, un intento erróneo, y después ya pasé a psicología, pero cuando entré a psicología sí me di cuenta que era donde yo quería estar, pero no tanto por ciertas orientaciones psicológicas, sino por la cuestión del texto, por la cuestión de comprender a la gente dentro del lenguaje. Y yo dije, oh, qué interesante. Me empecé como a encauzar por ahí, empecé como tal vez a leer un poquito más, con más seriedad. Pero sí, en ese momento yo no tenía tampoco como contacto con otras personas que escribieran. Sí sabía que, bueno, cuando la época del blog, cuando está el apogeo de los blogs, entonces pasé de las libretas y de los cuadernos al blog. Y entonces, de pronto, para mi sorpresa, empezaban a llegar gente por ahí y empezaba a hacer comentarios de lo que escribía. Y ahí fue como que empecé como, mira, esto está interesante, puedo escribir, la gente está como interesada y también siento como que hay una conexión con la gente.
y yo leía también blogs y hay mucha gente que ahora están escribiendo ya y publicando. En ese tiempo no éramos apenas aspirantes, digamos, y publicábamos todas las cosas en blogs. Entonces yo me acuerdo de Guillermo Barquero haciendo cosas en blog, me acuerdo de Esteban Chinchilla, Silvia Díaz escribiendo en blogs y nos visitábamos, ¿verdad? Entonces fue como así que de pronto me di cuenta de que estaba escribiendo algo que tuviera algo de literario y pues por ahí que ya empecé como a plantearme esta idea de escribir como con más seriedad, pero siempre como escribiendo de oído, porque yo no tengo formación en letras, ni tuve taller literario. Hasta ahora me estoy dando como este lujo, digamos, y el espacio de, oh, voy a ver qué es lo que estoy haciendo, o sea, voy a ver cuáles son las técnicas, voy a leer sobre corrientes o escuelas literarias, pero muy como ahora, ¿verdad? Casi como por tener también ese poquito marco teórico. Claro, es interesante esa parte de la literatura cuando uno conecta digamos, que es como pues periférica en realidad, no hace al escritor, pero como que lo empuja, lo hace ser parte de una tribu. La idea de eso que contás de leer al otro, digamos, de inmiscuirte en lo que el otro está escribiendo, leer un blog, leer o sea, un folletín o lo que sea que hagan, ¿no? O sea, en ese quehacer que de repente todavía no es ni siquiera un libro, pero en ese leerse, o sea, siento que sucede mucho también en ese lugar, digamos, la idea de ser escritora, ¿no? O sea, en esos otros marcos, en esos otros espacios donde de repente se van conjugando eh, una especie de espejo, ¿no? O sea, donde vos de repente decís, ah, mira, hay otra gente que es como yo, porque creo que cuando uno está como haciéndose a la idea de la escritura, hay una sensación como de mucha soledad, de, puta, yo sí no encajo, ¿no? O sea, hay una parte de uno que no está siendo como haciendo conexión, o por lo menos así lo he vivido yo, y que se siente un poco raro. Entonces, encontrar esos espacios, siento yo que causa también mucha sensación de comunidad, ¿no? De tribu. Así me pasó cuando, en tu caso quizás fueron los blogs, en mi caso fue el taller literario, que de repente había algo muy bonito que se producía en el hecho de que alguien leyera un cuento y otro escuchara. O sea, es como, porque de repente una cosa es cuando sos chiquito y te leen un cuento y es como, ah, mira, qué bonito, ¿no? Todos pasamos por la experiencia de ese cuento de infancia, pero volver al cuento, que te lo lea un adulto y el otro adulto esté escuchando, y todo eso que se produce a veces en el marco de los talleres, a mí me parece bastante fascinante, porque empieza a generar ese otro germen que es el vincularse hacia afuera con los demás, con esas otras personas que de repente están en la misma, como pues en la misma frecuencia, y también hacia uno siento que también opera, ¿no? O sea, obviamente hay escritores que nunca pasan por esto, pero para mí también no diría que es, o sea, no necesariamente quizás construye tanto en el quehacer literario, porque eso va a depender de lo bueno o lo malo que sea el espacio, pero sí construye en esa idea de uno como posibilidad de escritura. En ese lugar me parece que se va y te forjando. das, sí, sí, completamente de acuerdo con vos, y también uno se va dando cuenta que esto de la escritura también es un quehacer colectivo, o sea, que hacemos con otra gente, y que la gente a la hora de que vos estás escribiendo, la gente se está conectando también con cierta parte de la vida. Cuando estás escuchando, decís, oh, mira, existen esas posibilidades y que yo ni siquiera había pensado, ¿verdad? Y que también no sos nada original porque todo ya se ha escrito, todo ya se ha dicho. Entonces
de qué forma te tenés que ser de alguna forma creativa o no sé, o más bien mirar más hacia adentro para ver cómo es la forma tuya de decirlo, ¿verdad? Es como un proceso que enriquece mucho y que en Costa Rica es poco o han sido poco los espacios, ¿verdad? De talleres o de estas escuelas o de estos grupos, o al menos no sé si vos conoces más, pero sí han sido como en algunos lugares, en algunos momentos. Sí, creo que, bueno, la pandemia ha traído por otro lado todas estas nuevas posibilidades. Siento que así Ajá. como está todo tercerizado por la pantalla, también hay otra parte que es que de repente alguien dice, ah, mira, y ahora voy a hacer este curso y ahora voy a hacer esta otra cosa. O sea, todo se hace. Antes el mundo era como un poco más lo que pasaba allá en Argentina, lo que pasaba en España, y ahora de repente todo está pasando aquí, ¿no? En la compu. Y entonces ahí abre también esas otras ideas de que uno de repente puede conectarse y aprender, digamos, de esas otras experiencias. Así que sí, o sea, me parece que de todo esto podemos sacar ciertas cosas positivas, ¿no? Sí. Y bueno, y en tu caso, ¿qué libro de esos que venían en esas colecciones que te llegaban una vez al año cuando compraban los útiles, recordás como con cierta emoción que dijiste, uy, este libro por alguna razón me impactó? Vieras que le tengo un afecto a un librito chiquitito así de Joaquín Gutiérrez que se llama Hoja de Aire. No sé si has tenido oportunidad de leerlo. Para mí fue trascendental porque mucho, aunado a esto que decís de que los escritores también somos un poco como piezas que no encajamos del todo, ¿verdad? Y que a veces nos sentimos un poco solos o yo llegué donde el analista a decirle, me siento como con un defecto de fábrica, ¿verdad? Hay cosas como que uno, sí, y me imagino que le pasa también a otra gente en otros planos o con otras, no sé, somos muy diversos, pero sí, digamos, la escritura es algo que uno no se puede quitar de encima. O sea, yo puedo dejar de escribir o negarme a escribir o a publicar, pero voy a seguir escribiendo, necesito escribir, necesito leer, ¿verdad? Es una cuestión casi como muy de, no sé, de conformación de identidad o de naturaleza. Entonces, ese libro, yo me sentí súper identificada con el personaje, ¿verdad? Que al final de cuentas era como ese outsider, ¿verdad? Que no logró ser funcional, pero que vivió una vida pues difícil, pero que el libro me mostró una belleza a la que yo quería, no sé, ver, digamos. La Y mirada del libro me encantó. Ese librito, soy muy lectora de cuentos también, entonces cuentos de angustias y paisajes. eh, Digo, yo crecí con los libros que eran los que estaban a mi alcance. claro. ¿Y ese para qué escribís? ¿Cuál sería? ¿Cuál es la razón motora? Para compartir la mirada, Carla. Yo Ujú. creo que es básicamente eso, o sea, la mirada de las cosas y cuando yo miro, yo estoy dando un poco de mí también, asignando un poco de valor, de amor, de algo que queda ahí en mí, en esa cosa que miro y yo quiero compartirla. Ujú. Básicamente eso. ¿Vos cómo lo sentís? Yo, como lo siento, a mí muchas veces la escritura me sirve para entender. Hay una parte que opera en la lógica de leerme, de escribir para leerme, o sea, de escribir para ver cuál es el sentido de lo escrito. Como que hay algo que se decanta cuando escribo que tiene que ver con algo que yo no sabía de mí. Entonces, hay Ujú. una parte que es como eh, una, una hilación que está como haciendo sentido en el argumento o en la historia, pero hay otra parte que es quizás eso que vos llamas mirada o quizás eso que tiene que ver con algo más de fondo que recién lo veo cuando lo escribo.
que no lo puedo ver desde antes, o sea, que se vuelve como un espejo interno y que de repente también los demás te ayudan a construir y a deconstruir, o sea, cuando vos compartís un texto, hay una parte del otro que de repente lee otras cosas y de repente dice, mira, o sea, no, o sea, y a veces es como, no quise decir eso, y el otro leyó lo que se le dio la gana, ¿no? O sea, entonces, todas esas construcciones y deconstrucciones me parecen muy, muy ricas de la escritura y de esto de emprenderlo además como una constante, porque hay gente que de repente entra y sale y nunca más escribió, pero ya cuando te lo propones como algo que vas a hacer constantemente, entran otras cuestiones en juego, ¿no? Porque también está la idea bueno, ya hiciste un muy buen primer partido, de repente te salió un muy buen primer libro, que sigue? O sea, ¿quién sos vos después del primer libro, no? Esa es otra pregunta también que surge cuando ya tenés varios libros hechos, o sea, ¿quién sos vos y quién ya no querés ser? O sea, porque también al escribir, o sea, hay cuestiones que de repente no las puedes volver a hacer porque ya entras como en tu propia idea de vos, ¿no? O sea, no sé si te ha pasado con después del primer libro esa sensación de pregunta que tiene el segundo o el tercer libro, que no necesariamente es el primer libro sale como salió, ¿no? O sea, hay una parte del primer libro que es como, bueno, hice lo que pude, ¿no? Hay una parte de inocencia en esa primera mirada. Pero ¿cómo es la segunda? ¿Cómo fue tu segunda mirada? O la Pues tercera, no sé. sí, retomando también lo que estabas diciendo para contestarte esto, yo pienso, bueno, más bien te admiro en el sentido de poder escribir para aclararte, porque vieras que a mí me pasa que, digamos, yo escribo, pero ahí quedó y no hay como una cuestión de desentramar lo que se produjo. O sea, yo no logro, o al menos no es la intención. O sea, yo digo, bueno, salió así, me gusta, quedó así, pero no me dice mucho sobre, digamos, mis procesos inconscientes o algo así. Eh, de hecho, cuando la gente a veces pregunta, ¿y qué quisiste decir con este poema? ¿Qué quisiste, qué estabas viviendo? Yo me quedo como muy patinando, ¿verdad? Porque yo no, ni quiero, o sea, no me interesa hacer el ejercicio de aclarar o revisar, o yo digo, eso lo harán otros, déjenme gozar, déjenme disfrutar con lo que hago, o sea, yo siento que mucho me quita el disfrute, el analizarme y el desentramar y llegar a por qué escribí esto. Con esto del primer libro, pues el primer libro fue poesía. Fue Especies Menores y es un libro que sigo leyendo porque es el único que tengo publicado realmente así como por una editorial. El otro es una antología, el de La respiración de las cosas es una antología y he publicado algunos otros textos en revistas o así, textos nuevos. Pero sí creo que obviamente soy otra. En ese momento era la mujer de 30 años que estaba escribiendo en blogs y que veía todo esto también como con mucho miedo, porque hay toda una imagen de ser escritor, esta imagen social que a veces donde está muy, no sé, sacralizada, ¿verdad? De lo que es la escritura. En ese momento tenía mucho miedo, no sabía qué estaba haciendo y ahora ya me siento pues siempre con miedo, pero lo sigo haciendo con miedo, pero un Sí, poco ya lo más, asumiste como parte del proceso. digamos que ya me vale lo que otra gente diga. O sea, estoy haciendo esto porque me gusta, estoy haciendo esto porque me interesa. Eh, pues sí, siempre es importante también la retroalimentación de la gente que lo lee, de los compañeros o las compañeras que están escribiendo, pero ya no es como este miedo a no pertenecer a este canon o a este grupo o a no ser llamada escritora. Y más tiene que ver como una cuestión, creo, más de crecimiento personal, ¿verdad? Y trabajo literario, pues por supuesto, tal vez de 10 años más de lectura y
de conversaciones así y de reflexiones, pues espero que se vean reflejadas en el trabajo también. ¿Y qué te interesa leer en este momento? ¿Dónde estás en este momento a nivel como lectora? Mira, ahorita estoy leyendo, lo que me encanta es leer cuento. Me encanta leer cuento, entonces y novelitas, algunas, ahorita estoy con Poeta Chileno de Zambra, el nuevo, y leyendo a Leila Guerriero, Zona de Obras, que son ensayos sobre, bueno, crónicas sobre escritura. Sí, por ahí ando. ¿Vos qué estás leyendo? ¿Vos? Porque siempre me tenés buenas recomendaciones también. Que estoy leyendo. Bueno, normalmente ahora como estamos en los talleres, estamos leyendo, todas las semanas leemos cuentos, entonces en ese momento recuerdo, como estoy estudiando, leo mucho de psicoanálisis y psicología y tal, pero digamos, literariamente hablando, leo muchos cuentos. A ver qué te puedo recomendar que te pueda gustar. No sé si has leído Ampuero, te puede gustar. Es una escritora que te gustaría. Sí. Pelea de Ampuero. Gallos. Ajá, acabo de leerlo. Para la semana próxima tenemos a Soledad Venegas, que me la recomendó uno de los chicos del taller, Fernando. ¿Qué más hemos leído? A Shirley Jackson, que también es otra recomendación. Yo aprendo de mis talleristas, que siempre traen como autores interesantes y autoras, ¿no? En este caso, entonces vamos como esta idea de entrar al súper y comer un poquito de cada cosa, ¿no? O sea, así estamos con la lectura de la antología. Y así como tengo varias lecturas en la mesa estoy leyendo Felicidad de Franzen, ¿qué más estoy leyendo? Temporada de Huracanes de Fernanda Melchor. Ese lo leí, buenísimo. Ajá, que está como a medias, lo tengo a medias, y el otro también. ¿Y qué más tengo que recuerde? Y también leo mucho de ese tipo de libros como el de Leila, ¿no? O sea, ahora justo estos días fui a la librería francesa a buscar el de Borges, de literatura inglesa, que da clases de literatura inglesa de Borges, que tampoco lo he ni siquiera agarrado. Ahí solo para jetear que lo tengo, en realidad, no lo he leído. Y bueno, y por ahí voy con las lecturas. Ya nos queda poquito tiempo. María nos está haciendo como señas de que se nos pasó rapidísimo el tiempo. No sé, pensé que íbamos a tener más tiempo de hablar de perros y de gatos y de otras cosas, pero como que no, se nos fue el tiempo hablando de literatura. No, muchísimas gracias a ambas. Creo que el aguacero que cae por aquí me deja escucharme, espero que sí, porque sí, aquí están lloviendo perros y gatos, pero los vamos a mencionar en una próxima entrega. Gracias a ambas Carlas en este día y a continuar escribiendo, por favor. Bueno, y feliz día de las escritoras, a las escritoras que nos estén viendo hoy, ¿ok? Y muchas gracias a María del Mar. Gracias a Abecedaria Editoras, que también están haciendo un gran trabajo por visibilizar lo que estamos haciendo. Un abrazo. Gracias a ustedes, un abrazo y bye. Nos estamos leyendo y nos estamos viendo. Chao, bye. Chao. Chao.